Bien, lo primero que voy a hacer es presentarme, ¿vale? Yo soy Belén Gago, soy doctora en psicología y psicóloga clínica y desde hace unos años que coordino el curso experto de psicología clínica infanto-juvenil de Amir Higher Education, ¿vale? Entonces aquí como coordinadora del curso lo primero que os quiero contar pues es un poquito el formato de este curso de formación de posgrado que pensamos, bueno, que está diseñado para que podáis mejorar vuestras competencias y vuestras habilidades en el manejo de la psicoterapia con niños y adolescentes, ¿vale? Son 15 créditos europeos avalados por la Universidad a Distancia de Madrid, por la UDIMA, y lo podéis hacer hasta 12 meses, ¿vale? En los que podéis, pues eso, disfrutar de la plataforma. Tiene un formato online y flexible y las clases teóricas son grabadas con alta calidad. Por lo tanto, al ser un formato en el que tú mismo te vas monitorizando el curso, pues cada uno se puede organizar. Esto está muy bien porque de alguna forma todo este formato online lo permite y uno se administra también su tiempo si lo tiene que compaginar con otras cosas, ¿no? Es un curso eminentemente práctico, o sea que tiene un contexto aplicado, ¿vale? Obviamente hace falta, como en cualquier docencia, un cuerpo teórico potente y bien fundamentado, que también lo tiene, pero es verdad que no es un curso de otro tipo de contexto más teórico, sino que sobre todo la potencia está en que, bueno, intenta de alguna forma dotaros de competencias para la práctica, ¿vale? Entonces, hay talleres, hay sesiones clínicas y sobre todo pensadas en el contexto de poder aprender a trabajar con niños y adolescentes o al menos si ya de alguna manera hay una base, también mejorar ya la que uno tiene, ¿no? Los docentes somos todos expertos dentro de todo el ámbito nacional y del Sistema Nacional de Salud en el campo de la red de salud mental infanto-juvenil, ¿vale? Todos tenemos formación clínica, formación especializada a nivel de sanidad, tanto en psicología clínica como en psiquiatría. Y bueno, de alguna forma cada uno lo que hacemos es aportar aquella docencia al campo en el que mejor trabajamos, porque dentro de todo ese ámbito de infanto-juvenil, pues obviamente hay muchos campos de los que hablar, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, la metodología es online a través de una plataforma que se llama Blackboard, bastante intuitiva y cómoda, ¿de acuerdo? Ahí se pueden encontrar clases teóricas grabadas en alta calidad y después lo que son los documentos de apuntes, resúmenes, esquemas del temario. También, digamos, pues tutorías, talleres, sesiones clínicas. Este es el temario del curso. Como os digo, hay unos principios sobre lo que es la evolución del desarrollo psíquico en la infancia, la psicología perinatal, el neurodesarrollo, el desarrollo socioemocional en la infancia, que sientan las bases teóricas de un fundamento inicial y a partir de ahí empezamos a ver, una vez visto lo que es lo normativo, pues empezamos a ver qué es lo patológico, hablando de los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia y del diagnóstico diferencial. Como os digo, es eminentemente práctico, entonces está pensado para que conozcáis pruebas de evaluación clínica y neuropsicológica en niños y adolescentes, en qué consisten, cómo se aplican y también los tratamientos para los trastornos infanto-juveniles desde una perspectiva basada en la evidencia, ¿vale? Basada en guías clínicas, que son con las que trabajamos, ¿no? Y de alguna forma, pues después lo que hacemos desde una perspectiva integral a nivel de psicoterapia, es verdad que es un curso eminentemente psicoterapéutico y entonces lo que hacemos es trabajar de una forma integrada pues diferentes modelos del trabajo psicoterapéutico con niños y adolescentes. Tenemos un ámbito de la modificación de conducta en la terapia cognitivo-conductual, otro ámbito de la psicoterapia sistémica y otro ámbito de todo lo que son bueno, pues las corrientes más psicodinámicas de aproximación al psiquismo en la infancia, también cada una, por supuesto, de estas corrientes con todos los desarrollos novedosos y posteriores que han ido surgiendo en cada una de estas escuelas, tanto en sistémica como en terapia de conducta, como en terapia cognitivo-conductual, como en el ámbito psicodinámico, hablamos de psicoterapias pues como la base de la mentalización o la terapia de aceptación y compromiso, quiero decir, terapias que están
de alguna forma más vinculadas al contexto actual, ¿vale? Y después, como os digo, hay todo un compendio de talleres prácticos de diferentes contenidos, pero que todos están como muy aplicados, de deontología, de duelo, de trastornos alimentarios, de autismo, en fin. Al final, pues, como os decía antes, un curso pensado para profesionales, médicos, enfermeros, psicólogos clínicos, sanitarios, que de alguna forma quieren mejorar sus capacidades para, si no realizan diagnóstico, al menos aprender a saber, ¿no?, en qué consisten los diagnósticos que muchas veces utilizamos en las etiquetas de salud mental, hacer también evaluaciones neuropsicológicas o más de tipo emocional y después también saber intervenir con el niño y con su familia y cómo coordinarnos, ¿no? Que de alguna manera sabéis que el trabajo en infantil, en infanto-juvenil, conlleva un funcionamiento una casuística como muy particular porque trabajamos mucho más en coordinación con el microsistema del niño, con su colegio, con los servicios sociales y también más en un funcionamiento más integral, no solo del individuo que es el niño o el adolescente, sino también de toda su familia, ¿vale? Y de su contexto, ¿no? De su contexto de apego, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que, sin más, ¿no?, voy a empezar ya a hablaros del tema que me ha traído aquí y sobre el que hoy queremos profundizar, que es el apego y el impacto en la psicopatología del niño y del adolescente, ¿vale? Y para ello, pues os he preparado algunas viñetas clínicas. Cuando pensaba en hacer esta presentación, realmente me venían muchas a la cabeza, pero de alguna forma, bueno, pues he cogido algunas, ¿vale? Mirad, este es el primer caso. Juan tiene 8 años y entra en la primera visita acompañado de sus padres. Se sienta en la silla del medio, entre sus dos padres, de espaldas a mi mesa. Mira hacia atrás, se mueve en la silla, no quiere presentarse y tampoco quiere contestar a mis preguntas. Le pregunto, pues, cómo se llama, establezco el rapport habitual y él se muestra de espaldas y no quiere contestarme. Sus padres le piden que se comporte, además es un niño que viene por problemas de comportamiento. Él les mira agresivamente de forma lateral y sigue con la espalda de espaldas a mí. Entonces les pregunta a sus padres sobre las dificultades que les traen a la consulta y entonces ellos hablan justo de esto, ¿no?, de problemas de regulación del comportamiento de Juan en casa y en el colegio. Mientras hablan, Juan les molesta, impide que hablemos hasta llegar un momento en el que mueve un paraguas que traían porque ese día llovía y de alguna forma tenemos que poder poner un límite, ¿no? Bien, esta es como la posición que toma Juan la primera vez que yo le veo en los primeros minutos de la sesión. Después la sesión toma su desarrollo, ¿vale? Y vuelve a acudir Juan y vuelvo a reflejaros estos primeros 5 minutos de entrevista. Juan acude por segunda visita con sus padres a la unidad de salud mental donde yo trabajo, se sienta entre los dos, esta vez con el cuerpo de cara a la mesa. No me mira, pero su cuerpo sí lo hace y mira hacia abajo mientras manipula un pequeño juguete que ha traído de casa. Me fijo en su juguete y entonces le muestro algunas cosas que me parece que se parecen a lo que él trae hoy. Le digo que quizá alguna le gusta. Entonces conecta visualmente conmigo, acepta lo que yo le he dejado en la mesa, lo coge y lo explora. Hablo con sus padres sobre cómo está y permite que hoy hablemos, ¿vale? Bien, bueno, pues a partir de aquí empezamos, ¿vale? Esta viñeta la he traído para ejemplificar cómo el vínculo, el apego, condiciona el posicionamiento del niño respecto a nosotros como psicoterapeutas desde la primera visita y condiciona también cómo ese posicionamiento va cambiando según pasa la intervención, ¿vale? Os he recomendado algunos libros, además ahora en verano, que uno supuestamente puede tener más tiempo para leer, que creo que son muy chulos. Este habla de Winnicott, porque voy a empezar a hablar de Winnicott con vosotros. Winnicott sabéis que es, digamos, uno de los teóricos más importantes del psicoanálisis infantil del siglo XX.
Es verdad que sabéis que a veces las lecturas psicoanalíticas son algo difíciles de entender para quien no está acostumbrado, pero en este caso, este libro tiene un lenguaje muy fácil, muy ameno y muy enriquecedor, ¿vale? Un contenido muy enriquecedor. Bien, pues os lo recomiendo. Winnicott habla de la madre suficientemente buena, estás seguro que lo sabéis. Esta es nuestra primera aproximación por hoy al vínculo. Hablamos de Winnicott porque esto es lo que trabajamos en las visitas, con los padres, con las madres y con los niños. La imagen de una madre suficientemente buena y digamos que trasladándolo a todo lo que es el encuadre de la terapia, de entornos suficientemente buenos, de psicoterapias suficientemente buenas, de psicoterapeutas suficientemente buenos, de profesores suficientemente buenos y de experiencias relacionales suficientemente buenas, que son las que tenemos que potenciar en un niño que tiene problemas de apego y que acude a terapia o a psicoterapia o a la unidad de salud mental en relación con eso, ¿vale? ¿Qué es lo suficientemente bueno? Lo que se acomode a las necesidades del niño. En este caso, ya sabéis que Winnicott habla sobre todo del vínculo mamá-bebé, ajustándose a su ritmo madurativo. ¿Qué es también un entorno suficientemente bueno? Una relación así, la que es capaz de hacer experimentar al niño la frustración necesaria para el desarrollo de su deseo y su capacidad de individuación. Es decir, que sabe equilibrar la frustración. No frustra, pero tampoco frustra en exceso, tanto como para que el niño sienta que el entorno le castra, ¿no? De alguna manera le impide individualizarse. Ayer estaba con un adolescente de 12 años que sentía que su madre no le dejaba salir con los amigos y realmente había debajo un problema de individuación, un miedo de esta mamá a dejar a su hijo elegir amigos y salir fuera del entorno que ella controla. Y el niño, el adolescente, porque ya no era niño, estaba frustrado. Y el problema por el que venía ayer era porque tiene reacciones agresivas hacia su madre, por esta dificultad de poder individualizarse de ella. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué hace una relación suficientemente buena? Cuando el niño frustrado por el límite agrede a quien se lo ha puesto, ¿vale? Esto pasa mucho en los trastornos de conducta, agreden, se muestran rabiosos con quien les pone el límite, el mismo que ha puesto el límite es capaz de contener la agresividad que ha generado el límite en el niño. Es decir, que yo te pongo un límite, pero me hago cargo de tu frustración por el límite que te he puesto. Porque hay niños que ante los límites se desregulan, pero hay límites mal puestos que frustran en exceso a los niños y además les dejan solos en su desregulación. Y aquí aparecen muchas veces problemas de conducta, ¿vale? ¿Qué es también una mamá suficientemente buena, un vínculo suficientemente bueno? Poder actuar como un yo auxiliar en las etapas tempranas para ir fortaleciendo el yo del niño. Ayer también estaba en psicoterapia con unos padres que tienen un niño con problemas de regulación del comportamiento, una sospecha de posible TDAH, y me hablaban de un niño inmaduro que no puede regular sus impulsos y que tampoco puede regular su conducta, que a veces pega en clase y que estaba empezando a tener problemas. Y hablábamos de cómo ellos tenían que actuar como este yo auxiliar, esta mente reflexiva adjunta a su niño, para que de alguna forma, de una manera amable, esta voz, ¿no?, que al niño le auxilia cuando no sabe manejarse por sí mismo, vaya fortaleciendo en el niño su capacidad para ir gestionando las cosas por sí solo, ¿vale? De manera que eso es también apego seguro, es decir, unos papás que ayudan al niño a hacer de mente reflexiva cuando el niño es impulsivo y van fortaleciendo su autorregulación. ¿Qué función de las más importantes que Winnicott dijo que era importante para el soporte de estas relaciones suficientemente buenas, la materna en concreto, la función de holding, que significa la sensibilidad respecto al estado del niño, desde respecto a sus necesidades? Vemos mamás no sensibles, vemos entornos no sensibles, sí los vemos. Y yo aquí no voy a patologizar, no voy a
hablar de mamás nevera ni de aspectos que pueden, digamos, señalar a las madres como las causantes de un problema de apego en el niño, porque entendiéndolo todo desde un contexto más amplio, nunca podemos ser así de reduccionistas en la comprensión de lo que ocurre con un caso concreto, ¿no? Pero en realidad sí que es verdad que vemos entornos no sensibles a las necesidades de los menores y que esto les afecta, ¿vale? Fijaros que esta función de sostener permite la continuidad existencial, la integración psíquica que llamamos. ¿Qué significa esto? Que el niño va construyendo una imagen del yo, de quién soy yo, ¿vale? Que aunque os parezca muy abstracta, se construye desde los primeros años de la vida y desde las etapas más tempranas, desde el bebé, ¿vale? De alguna forma a partir del año, ¿no? El niño ya empieza a distinguir que yo soy una cosa, el yo y el otro, pero el yo, el cómo me llamo, el si soy chico, chica o no, cualquier construcción sobre la identidad, el día en que nací, el día de mi cumpleaños, toda esta parte identitaria aparecen los niños muy temprano y los niños muy temprano empiezan a preguntar a los papás, ¿y el día en que nací? Y cuando yo cumplí un año, y eso es la continuidad existencial. El niño va construyéndose, va construyendo su identidad de una forma continua, ¿vale? Y para eso necesita que la mamá le recuerde quién era y cualquier trauma, cualquier desconexión aquí lo que genera es justo lo contrario, desintegración. Hoy tenía un chico, un adolescente víctima de maltrato en el contexto de su familia que estaba absolutamente desintegrado. ¿Por qué? Porque me hablaba de contextos en los que noches en las que vivía una carga mental racional de pensar en soluciones a su vida desconectadas de la emoción, pero pensando, 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 pensando hasta agotarse, y otros momentos de sus noches en las que no puede pensar, pero solo siente y siente y siente y siente mucho vacío. Esta desintegración entre lo que yo soy a nivel de lo que pienso, de lo que siento, cuando pienso solo puedo pensar, no puedo actuar, cuando siento solo puedo sentir, no puedo pensar, cuando actúo solo puedo, toda esta parte desintegrada es un efecto de problemas en el vínculo, ¿vale? Por tanto, este holding es el lugar seguro. Y lo que es el apego lo sabéis, el vínculo entre el cuidador y el bebé, que es relativamente perdurable, es decir, perdura en el tiempo, a pesar, relativamente significa que perdura a pesar de que haya siempre un contexto de separación. La madre no está 24 horas, quizás se incorpora a trabajar, pero es relativamente perdurable, no es totalmente perdurable, ¿vale? Pero el otro es importante como individuo único y no intercambiable. Esto es fundamental, ¿vale? Esto es fundamental porque el niño lo vive así como único. Y esto lo demuestran mucho. Yo soy muy sensible a cuidar esto, porque recordad que los niños se vinculan al espacio terapéutico, igual que lo hacen con el resto de su entorno. Para construir un vínculo seguro en terapia, el niño tiene que poder entender que ese espacio al que él va, aunque sea compartido por otros niños, tiene algo de único, de no intercambiable. Y yo muchas veces con esto, pues cuando veo que hay amenazas del vínculo, son niños con fallas en el apego, lo que hago es guardar en mis cajones cosas y les aseguro que nadie va a tocar eso. Y les aseguro, ¿no?, que de alguna manera eso es único y no intercambiable. Y los niños aceptan esta realidad, aceptan esta doble realidad y se pueden situar bien desde aquí. Entienden que en mi consulta cada día entran muchos niños, que ellos no son los únicos en todo mi universo, pero que sí que en mí de alguna forma está esta sensibilidad a su unicidad y que hay ciertas cosas que yo pongo un límite, ¿no?, entre lo que es él y son los demás, ¿vale? Y esto es muy importante y lo viven también con los hermanos, con los compañeros de clase. El niño sabe que en su clase hay más niños. Vamos a ver que en el apego ambivalente, como esto no se ha estructurado bien, el niño solo le da seguridad sentir que es el único, el exclusivo, y eso no es sano. Eso no es sano. Igual que no es sano ser el exclusivo, tampoco es sano
no ser para nadie, ¿no? Bien, entonces, para que el desarrollo mental sea adecuado es necesario que el niño que quiere ser independiente reciba una respuesta sensible durante los primeros años de la vida. ¿Y qué es esta respuesta sensible? Pues la armonía entre el estado interno, o sea, que de alguna forma yo no esté llorando y tú estés ausente, ¿no? O yo no esté riéndome y tú estés llorando. Haya una sintonía. Luego un equilibrio, que significa que cuando hay una sintonía con la figura principal de apego, esto genera regulación, genera equilibrio en el cuerpo. Fijaros tantas veces que estas hiperactividades, al final, esta inquietud motriz del cuerpo, tienen que ver con vínculos, no tienen que ver con problemas únicamente del neurodesarrollo, ¿no? Emociones, estados mentales. Los estados mentales es a lo que me refería antes, de que pueden estar disociados o integrados. Entonces, de alguna forma, esto permite regularse. Y luego la coherencia. El sentido de integración que adquiere a través de la relación con sus progenitores hará que se pueda dar la integración. Es decir, primero somos sintónicos, estamos en sintonía y entonces podemos integrarnos como individuos y entonces eso nos permite integrarnos con el otro, ¿vale? O sea, es una fusión sana en el apego que estructura un yo estable que permite relacionarse de una forma, digamos, adecuada con el entorno y entonces así sí poder volver a relacionarme desde la proximidad y la intimidad con los otros, ¿no? Por tanto, asegurar la presencia es súper importante, permitir al niño explorar desde una base segura, esto ya lo sabéis, y después ser refugio y seguridad ante el peligro, ¿no? Es decir, que cuando el niño se desregula, cuántos contextos de niños con ansiedad de separación, con ansiedad generalizada, con agorafobia en la adolescencia, son apegos ansiosos. ¿Por qué? Porque en cuanto aparece una dificultad, un contexto del instituto, por ejemplo, muchos niños nosotros vemos en infantil que en cuanto se abre todo el mundo adolescente con el instituto y eso resulta amenazante porque es desconocido, muchos niños hacen regresiones, ¿no? Pues tipo fóbicas, fobias escolares, tal. ¿Por qué? Pues porque al final es como querer volver a un refugio, a una burbuja en la que buscar consuelo y a veces imaginaros un apego evitativo ni la encuentran porque no encontrarán a nadie disponible y entonces, o aunque esté disponible, leerán que tienen que regularse solos con todo lo que eso genera, ¿no? Bien, al final decía Bowley, ¿no? Que hay, que es el autor de la teoría del apego, ya lo sabéis, que hay de alguna forma unos modelos operativos internos sobre cómo soy yo y cómo son mis cuidadores, qué puedo esperar de ellos y obviamente, o sea, estamos preparados para que lo que tú esperas de tus vínculos de cuidado sea cuidado y amor. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando esto está, o sea, está fallido por el trauma, ¿vale? Aparece no la predecibilidad del comportamiento, no la integración de los estados mentales, que es lo que estamos viendo. Lo que aparece es la desorganización de la conducta, la desorganización de los estados mentales. ¿Por qué? Porque se activa este arquetipo, por así decirlo, este modelo interno de que tu madre te quiere, pero a la vez tu madre te grita. Y entonces, tu padre te quiere, pero a la vez te está agrediendo. O tu padre, bueno, alguien, quizá el abuso sexual, ya sabéis que no es tan frecuente en padres y madres, pero alguien te está seduciendo, pero a la vez se está aprovechando de ti, ¿no? Entonces, todo esto que es el trauma, lo que genera es un esquema opuesto y al mismo tiempo, sabéis que en el trauma, en el abuso sexual, al mismo tiempo se da, digamos, la expectativa de que tienes que ser cuidado a la vez de la experiencia de estar siendo dañado, ¿no? Y obviamente en eso, en esa, digamos, polaridad, en una sucesión muy rápida también es cuando aparece la desorganización, porque el niño, obviamente, según lo que se le active, va a funcionar. Si se le activa, ¿no? Lo amenazante, va a funcionar desde el miedo o desde la descarga o desde la agresividad, ¿no? Bien, vamos a seguir con Elena. Elena tiene 7 años, acude a consulta con sus 2 padres, divorciados y en trámites judiciales. Esta niña ya había sido visitada por psiquiatría, tuvo que salir de las visitas porque tenía cuadros de ansiedad en el contexto de las visitas en nuestra unidad.
Entonces, ese día, de alguna manera, ya había podido construir algo más segurizante respecto a las consultas de nuestra unidad y entró sola y me había traído unos tazos. Era mi primera visita con ella. Y entonces esta niña continuamente preguntaba por cosas respecto al entorno. Había en ese momento, en la ventana translúcida de mi despacho, un hombre que estaba limpiando las lunas de los cristales. Y entonces me preguntó si le conocía, cómo me llamaba, desde cuándo estaba trabajando en esa unidad, si conozco a la psiquiatra que la he visto antes, al neuropediatra que le vio en el hospital. En fin, me hizo un escáner, ¿no?, de quién era yo. Y a la segunda visita, otra vez acude, bueno, además vino otra vez con otros juguetes. Yo me había cambiado de despacho, porque no siempre estoy en el mismo, por problemas institucionales de donde trabajo, ¿vale? Y me pregunta por qué he cambiado de despacho, qué hay en las taquillas, que en ese momento había taquillas con unos nombres de los compañeros, si son, quiénes son esas personas, en fin. Otra vez quiere saber quién soy yo, en qué espacio nos encontramos, dónde está. Bien, es una chica, es una niña que ya había sido evaluada en otras ocasiones por psicólogos privados a los que sus padres les habían llevado en un contexto de, bueno, del divorcio, ¿vale? Y además había sido también evaluada, pues eso, en otras psicólogas de otras instituciones, ¿vale? Por privacidad tampoco voy a hablar demasiado de esto, pero yo le pregunto qué es lo que cree que... O sea, de alguna manera ella me pregunta quién soy yo y entonces yo le pregunto, ¿quién crees tú que yo soy? Y entonces me dice, bueno, una psicóloga es la chica a la que le cuentas cosas y se las dice a un juez. ¿Vale? Bien, acude a tercera visita y entonces otra vez empieza haciéndome las preguntas siempre defensivas que ya me había hecho antes. Ella ya sabía, yo ya le había dicho de una forma genuina quién era yo, pero aún así, por si acaso, ¿no?, ella lo seguía preguntando. Entonces, viendo que ya había un momento en el que no había nada que ya no supiera y que quisiera saber, entonces pensé en, oye, vamos a hacer algo. Y entonces construimos un puzzle. Ella lo estuvo construyendo y entonces, fijaros esto que os digo, de que a veces cuando ves que hay problemas de apego, bueno, pues yo en mi caso, ¿vale?, decido guardar ese puzzle que ha construido en un cajón, ¿vale? Y le digo que de alguna forma pues que lo voy a mantener hasta que ella venga otra vez a verme y así, bueno, pues puede quedarse ahí, ¿vale? Es una forma también de hacer ver a los niños, ¿no?, cómo de alguna forma tú contienes lo que ellos traen y te quedas con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues acude a la cuarta visita, demostré que efectivamente, mira, ella seguía el puzzle. Ella se acordaba de que alguna pieza estaba rota, yo ni idea, los niños son así de sensibles, también cuando tienen problemas de apego enseguida, ¿no? Y entonces me hizo este dibujo. Esta niña, o sea, nunca había querido dibujar, nunca había querido jugar. Todo lo que hacía era defenderse, haciéndome preguntas, manipulando lo que ella me traía, pero nunca había sido capaz de explorar el entorno. ¿Recordáis esto de que el apego seguro permite explorar? Hay otros niños que entran y en la primera visita, oye, ya les sacas juguetes, los exploren o se van directamente sin que tú les digas nada, o le sacas un juguete y esta no había sido capaz de explorar nada hasta ahora. Y sin embargo le di un papel y entonces hizo este dibujo, ¿no? La USMEA es la unidad donde trabajo, Unidad de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia. Y fijaros, ¿no? O sea, me representa a mí en el dibujo. Yo no le había dicho que me representara a mí. Yo le dije que hiciera una casa, porque mi idea, los niños son así, ¿no? La flexibilidad del encuadre. Mi idea era con ella hacer el HTP, ¿vale? El test de casa, árbol persona, pero bueno, estas resistencias que muestra esta niña, que a lo mejor yo quiero que hagamos algo y ella se resiste, pero estas cosas rechazantes no es que no te quiera hacer caso. A veces los padres lo viven así, simplemente es que, bueno, tienen que hacer su propio proceso para ver si se fían de lo que tú digas o no. Tenéis que tener en cuenta que estos niños quizá no, o sea, viven con adultos muy poco predecibles, ¿no? Adultos que a lo mejor les han dicho que hagan una cosa y luego les han dicho la contraria, ¿no? Entonces, bueno, no tienen por qué pensar que tú vas a tratarles de una forma diferente a la que lo ha hecho el entorno. Necesitan asegurarse. A mí, vamos, que un poco menos que me hizo un escáner, ¿no? A preguntas. Y sin embargo, pues eso, en ese momento, pues me representa así.
y pone esto, la sanidad es lo que cura, en fin, de alguna forma, fijaros como esta niña en 4 visitas, ¿vale? En la primera me había construido como alguien que, bueno, pues que simplemente yo iba a saber quién era ella para yo luego decírselo a alguien, y sin embargo, ¿no? En la cuarta visita ella ya pudo entender que yo no era eso, ¿no? Que la sanidad es lo que cura, o sea, que venir a la USMIA no es como ir a los juzgados. Y eso es ya de alguna forma, ¿no? Generar una experiencia emocional correctiva, ¿no? Que la niña se pueda ir situando en un vínculo que le da seguridad, que se muestra disponible, ¿no? Bueno, esto lo conocéis porque seguro que lo conocéis. Ya sabéis que cuando hay un afecto positivo, predecible, se da un apego seguro. Cuando es impredecible, se da un apego ambivalente. Eso es lo que os decía yo antes, ¿no? De que, ay, tú eres mi favorita, pero a ratos. Entonces, esto hace que, como no me fío del que a ratos, entonces tiene que ser siempre, porque si no, no me voy a fiar, ¿no? Esta parte de vacío y el miedo al abandono, ¿no? Que hablan muchos niños, ¿no? Los niños también tienen miedo al abandono. Luego, el apego evitativo, que sabéis que tiene que ver con un niño bueno, que no ha recibido afecto, más carencial, ¿no? Entonces, que al final toma el desapego como defensa y tiende un poco como a autorregularse, o sea, como nadie se hace cargo de sus emociones, ¿no? Pues de alguna forma ha logrado regularlas a través de lo cognitivo y así vive, ¿no? Y luego esa parte desorganizada, que desde luego es que no ha habido, ¿no? Un afecto positivo, ha habido un afecto negativo y además no predecible, ¿no? Este es el más grave de los tipos de apego, genera muchísimas dificultades, estados de hiperalerta. Hoy tenía un niño en la consulta que está retirado de la convivencia con su familia, víctima de maltrato físico y negligencia, y bueno, acude acompañada pues de la educadora con la que vive en el centro, y estaban, bueno, en mi despacho es que se oye mucho el ruido del entorno y entonces había unos golpes. Estaban sonando así, nada, unos pequeñitos golpes que para mí pasan desapercibidos absolutamente. Bueno, pues el niño ha parado y me ha preguntado qué son esos golpes. Y claro, yo le he dicho que no estaba segura de lo que era, pero que pensaba que era que quizá algún compañero estaba haciendo ruido. Y le he preguntado que qué había pensado él que era. Y entonces me ha dicho alguien que está enfadado y está pegando. Fijaros, lo que os quiero decir es que tenemos que poder salir de nuestra realidad muchas veces, de lo que nosotros pensamos que un niño puede pensar, para entender y meternos en la mente del niño y pensar que mientras tú estás súper segura trabajando, ¿no? En tu contexto regulado, tal, no sé cuál, el niño, el estar donde tú estás compartiendo ese espacio que compartís en la sesión, puede estar viviendo una cosa tan amenazante como pensar que él está en un sitio donde arriba se están pegando, ¿no? Y eso es lo que le pasa, o sea, al niño desorganizado, ¿no? Claro, luego imagínate si tú vas en esa alerta todo el día, ¿qué pasa cuando ante cualquier pequeña frustración, ante cualquier interpretación hostil del entorno, claro, te desbordas y agredes y pegas en la clase, ¿no? ¿Y de dónde viene eso, no? Cuando falla el afecto, por tanto, se da un apego evitativo. Cuando falla la regulación es cuando se da un apego ansioso. Vale, os voy a recomendar también este libro, ya voy a terminar, ¿vale? Porque tampoco quiero que sea demasiado largo. En fin, una lectura también muy amena. La función de mentalización, bien, de alguna forma está muy relacionada con todo esto del apego. Es la capacidad del niño que se va construyendo de poder atribuir estados mentales a sus propias conductas y a las de los demás, predecir la conducta de los demás, explorar el significado de las acciones de los otros y encontrar significado en sus propias experiencias. Claro, cuando el adulto no es predecible, imaginaros, o sea, es que el niño es imposible mentalizar ahí, se desmentaliza y se desorganiza, pero porque es que el contexto no le ha permitido desarrollarse. Y siempre se da en un espacio vincular, siempre en una relación con el otro. Y fijaros que aquí no es tan importante la persona como la función. O sea, la educadora que venía hoy con ese niño no es su madre, pero está haciendo función maternal. Sí, algo de lo psicoterapéutico también de alguna forma es hacer función en los niños tan pequeños y tal, función de apego, función de base segura, función de... Por supuesto que sí.
Hay una parte nuestra como psicoterapeutas que cumple esta función para el niño y por eso se vinculan y por eso hacen duelos cuando la psicoterapia termina. Y bien, es lo propio, ¿no? Entonces, fijaros cómo de alguna manera, ¿no? Todo lo que es el poder simbolizar la experiencia afectiva se va dando como un proceso en el que la mamá o el cuidador o esa persona va dando, ¿no? Como un reflejo al niño de cómo se siente, ¿no? Cuando aparece el trauma, el estrés es tan fuerte, ¿vale? Que obviamente toda esta función de mentalización se rompe en pedazos, ¿no? Y esta capacidad de autorregulación también, ¿no? De manera que el niño no es capaz de desarrollar mecanismos que le protejan de la angustia, por tanto se desregula emocionalmente, no es capaz de regular su atención. Fijaros, este niño como, o sea, estábamos ahí centrados en una cosita con plastilina, pero su atención ya se había ido, ¿eh? Y yo he pensado que quizá estaba conectado. Muchas veces los niños se nos desconectan en las sesiones y bueno, es que, pero hay que aprender a observar y llevarle a lo que le ha desconectado para ayudarle también a ir regulando la conciencia de lo que le ocurre, ¿vale? Y luego, pues eso, poder interpretar, ¿no? los estados mentales. Este libro es muy bueno, El niño superviviente, habla del trauma del desarrollo, no os lo voy a poder contar porque, en fin, el webinar da para lo que da, es un campo muy amplio, pero sí que os digo una cosa, en el curso hablamos de estas cosas, ¿no? Pero de alguna forma, El niño superviviente es una lectura también muy chula para quien quiera de alguna forma entender cómo funcionan todos estos procesos en el trauma del desarrollo, ¿vale? Lo que tenemos son niños, pues eso, que de alguna forma para poder sobrevivir a todas estas fallas en el apego, construyen un contacto más frágil con la realidad y entonces se da un cierto pensamiento mágico, ¿vale? Con niños pues más, bueno, en riesgo de psicosis o de una fantasía muy desordenada, y hay otros niños que de alguna forma, pues esta falla en la mentalización lo que hace es alterar sus impulsos, sus emociones, sus conductas, ¿vale? Bien, podéis saber más sobre nuestro curso, aquí tenéis el código QR para acceder al dossier del programa, ¿vale? Por mi parte nada más, gracias por estar. Nada, os dejo aquí el enlace también de nuestra entidad, Amer Psicología. Podéis visitar sus redes sociales, su página web, para saber también las formaciones con las que cuenta, ¿vale? Y por mi parte ya estaría. Ahora, pues, si queréis, pues, si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario, podéis hacerlo. Tengo el chat abierto, ¿vale? Por si alguien se anima. Hola, Beatriz. Gracias por la pregunta. ¿Por qué se desarrolla el pensamiento mágico? Al crecer no deberían ser más lógicos. Vale, a ver, cuando yo estaba diciendo el tema del pensamiento mágico, hablo de la fantasía. Las fantasías las tenemos todos. Yo ahora mismo fantaseo con mis vacaciones. Quiero decir, en ese sentido, que es una parte del deseo, o sea, es una parte sana de todos y no solo de los niños, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando, por no poder contener toda esa parte, todo esto se desorganiza? Pues que hay niños que viven fuera de la realidad, ¿no? Por ejemplo, los amigos imaginarios, ¿vale? Los amigos imaginarios se dan en los procesos traumáticos. ¿Por qué? Porque los niños, por no poder sobrevivir psicológicamente a la realidad del trauma, construyen algo mágico, fantaseado, como podría ser un amigo imaginario, que de alguna forma, bueno, puede tener actitudes benevolentes, o sea, de alguna forma compensar todo lo que no tienen, ¿vale? O puede tener intenciones hostiles y de alguna forma ser algo como imaginario, un amigo imaginario, pero casi enemigo imaginario, persecutorio, ¿no? Y que les hace revivir el trauma. Fijaros que esto en la psicopatología luego lo vemos de muchas formas. Vemos adolescentes que tienen, ¿no?, esta identidad disociada,
tengo un adolescente que estoy atendiendo ahora mismo que me habla de 4 personas dentro de ella, o sea, 4 voces con sus nombres, ¿no? Eso es, de alguna manera, o sea, es cuando uno ya pierde el contacto con la realidad, porque al no poder integrar todos esos estados mentales, llega un momento en que confundes, incluso llegas a confundir si tu pensamiento es una voz y dependiendo de qué, pues puedes tener experiencias alucinatorias. Experiencias alucinatorias que pues, se pueden parecer mucho a la psicosis. Efectivamente, se psicotiza. Se pueden parecer mucho a la psicosis, por eso nosotros llamamos niños en riesgo de psicosis. Por eso es muy importante trabajar toda esta parte. ¿Por qué? Pues porque, oye, efectivamente, los EMAR. Lo que pasa que sí que es verdad que en este caso, o sea, por ejemplo, sabéis que, o sea, no podemos ser reduccionistas. Yo no estoy hablando de que todos los síntomas psicóticos tengan esta base, ¿no? Tenemos adolescentes con síntomas psicóticos que han tenido una niñez muy normalizada, pero que después genéticamente en un contexto de estrés, pues oye, llega la adolescencia y aparece toda esta sintomatología y no es producto de un trauma, ¿vale? Quiero decir, ni es la culpa de su madre, ¿no? Pero entendedme que toda esta parte reduccionista a mí no me gusta nada. Trabajamos en una disciplina muy compleja y muy multidimensional, ¿vale? Pero en fin, Beatriz, no sé si te he respondido, pero lo que vemos en niños pequeños que no pueden de alguna forma integrar todo esto, no tienen capacidad de mentalizarlo y entonces se les va la fantasía. Hay niños súper fantasiosos. ¿Cómo podríamos abordar el trauma por violencia doméstica en adultos? Estás hablando de adultos, de trabajar con adultos, ¿no? Abordar el trauma por violencia doméstica. Ah, vale. Cuando la víctima es uno de los hijos, o sea, ¿cómo trabajar? Sí, cuando los niños viven esta violencia. Vale, pues mira, yo en esto sí que creo que es fundamental que no podemos entrar en la perversión de que un niño, de ayudar a un niño a que sobreviva en un entorno dañino. Entonces, ayudar a un niño a que sea fuerte en un entorno dañino, para mí, no es una actitud de cuidado. La actitud de cuidado es notificar de alguna forma a los órganos competentes de que este niño tiene un contexto que está siendo traumatizado. Tenemos también, ya lo sabéis, un código deontológico que nos obliga a hacerlo de forma responsable, ¿vale? Entonces, quiero decir, cuando tenemos constancia de que se da violencia doméstica en el domicilio de un niño entre los adultos con los que vive, la primera actuación es notificar a quien se encarga de eso para que esa situación se revierta. Y en el momento en el que esa situación se revierta como primer objetivo y si no se trate de que se revierta, a partir de ahí es también trabajar con el niño, ¿no? Mira, si te interesa este tema, el libro este que os he dicho de el niño superviviente, te lo va a explicar fenomenal. ¿Te he contestado, Ana? Porque lo digo porque lo que vamos a tener, o sea, mientras el niño siga en ese contexto de violencia, es por un paciente adulto que ya no es niño. Pero vale. Sí, vale, no te había entendido. Claro, bueno, pues eso al final es trabajar desde el trauma también, ¿no? Desde el trauma en el adulto. Sabes que hay determinados tratamientos, el EMDR, por ejemplo, bueno, otro tipo de los tratamientos basados en la mentalización también ayudan o sea, están aplicados en el trauma, ¿vale? En concreto, eso, hay ahora como toda una corriente de aplicación de la terapia de la mentalización al trauma. En fin, o sea, todas las corrientes psicoterapéuticas del trauma son muy importantes. Yo en ese sentido, sí, o sea, el trauma me parece una cosa muy delicada. Yo, por ejemplo, yo no tengo formación específica en abuso sexual. Bueno, pues pienso que hay que ser muy competente para poder trabajar bien en un contexto de trauma, ¿no? Y ahí pues es formarse.
Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, sí, y tanto que son muy complejos y muy delicados. Por eso que sí. Bien. Sí, al experto en infantil os podéis apuntar en cualquier momento. Sí, 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 siempre está abierta la matrícula. De nada. Bien. Bueno, no sé si hay alguna cosilla más por ahí. Bien, si no por mi parte, pues yo creo que ya está, si os parece bien. Espero que os haya servido. Al final esto es como, nada, un aperitivito, ¿no? De temas pues muy chulos y muy potentes que ayudan mucho en la práctica clínica habitual. Espero pues eso, que os haya enriquecido en la medida de lo posible. Creo que se queda grabado, así que podréis, si no, también revisarlo en otro momento. Desde luego, para saber mucho más, tenéis esos libros fantásticos que os he recomendado y para trabajar mucho más sobre esto y tener más docencia sobre esta, pues al menos un buen sitio que yo sepa es el curso que hemos diseñado. Muy bien, pues nada, por mi parte ya está. Muy bien, muchas gracias. Me alegro que os haya interesado y nada, a la próxima más, ¿de acuerdo? Un abrazo.